A continuación, damos inicio al ciclo de charlas con la ponencia ¿Cómo avanza el sector transporte para incorporar la política pública de gestión del riesgo de desastres y cambio climático en la infraestructura de transporte? A cargo de la ingeniera Magda Constanza Buitrago Ríos, quien es ingeniera civil, especialista en administración de obras civiles. Actualmente se desempeña como asesora del viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte y es consultora de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector transporte, especialmente en la supervisión de proyectos viales, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, estructuración de créditos internacionales, programación, ejecución presupuestal, en planeación estratégica y gestión por resultados en gestión del riesgo y en adaptación al cambio climático. Buenos días a todos. Al director de Invías, muchísimas gracias por la invitación. A todos los compañeros del Invías, gracias por su compromiso. Ante todo, felicitarlos porque el Invías se ha convertido en el pionero, en el líder de estos temas y temas que hemos asumido desde el Ministerio como retos. El reto de posicionar la gestión del riesgo y el cambio climático como un tema prioritario, no como un tema accesorio que se piense cuando existe un desastre, cuando tenemos una emergencia, cuando tenemos un cierre vial, sino que es un tema que debemos abordar para competitividad de nuestro sector, del sector transporte. Yo quiero contarles cuál ha sido el camino que hemos emprendido desde el Ministerio, un camino que, como les decía, se ha empezado a partir de las emergencias sufridas y ocasionadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011. A partir del Plan Nacional de Desarrollo, donde está el Pacto por la Sostenibilidad, Pacto por la Equidad, el Pacto por la Equidad, que es producir conservando y conservar produciendo, tenemos 4 líneas de acción, que es la sostenibilidad y la mitigación al cambio climático, el segundo la biodiversidad y la riqueza natural, el tercero es Colombia Resiliente, donde nos hablan que tenemos que empezar a trabajar en la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, y el cuarto punto, no sé cómo manejar esto, instituciones ambientales modernas y apropiación social. ¿Qué vengo yo a contarles? ¿Cómo avanzamos nosotros en este punto? Conocimiento, prevención para la gestión del riesgo de desastre en los diferentes modos de transporte. Este trabajo, como les decía, no somos expertos, estamos aprendiendo. Ha sido un aprendizaje continuo día a día. Un trabajo intersectorial e interinstitucional con entidades súper importantes y estratégicas para nosotros como el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Gestión del Riesgo, el IDEAN, el Servicio Geológico, creo que me faltó INVEMAR y las entidades del sector. ¿Qué limitante hemos tenido nosotros? Esa cultura arraigada de que trabajamos a las emergencias, o sea, reactivos. Entonces, cambiar ese apagaincendios de cada momento. Bueno, el primer paso es como todo el mundo decía, hay que adaptarnos al cambio climático, hay que trabajar en la gestión del riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo es eso? Entonces se construyó la tercera comunicación donde hay unos escenarios a 2040, 2070, 2100 y nos dicen se va a incrementar la temperatura, las precipitaciones van a variar, va a haber ascenso del nivel del mar. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros? Entonces emprendimos el camino de trabajar en la construcción de planes, de hojas de ruta, donde se definan estratégicamente las acciones que debemos ir implementando para tener una infraestructura resiliente. La primera hoja de ruta que construimos fue el Plan Vía CC, que es,
el plan Vía CC, que es la hoja de ruta donde aparecen unas acciones estratégicas para ir avanzando en que esa infraestructura sea más resiliente. También tenemos el plan indicativo para el fortalecimiento institucional para carreteras, pero también construimos el plan de gestión de cambio climático para los puertos. Estos dos, ay, no sé manejar, discúlpenme, qué pena. ¿Cómo retrocedo? No sé. ¿Cómo retrocedo? Porque me estoy adelantando en vez de retroceder. Ah, bueno. Entonces, lo que quería decirles es que estas dos hojas de ruta, esta es gestión del riesgo y esta es de adaptación para las vías. Esta incluye gestión del cambio climático, incluye tanto mitigación como adaptación. Entonces, con los resultados que obtuvimos, tanto del plan Vía CC como el PIFIN, observamos que las líneas de acción le apuntan a lo mismo, o sea, la gestión del riesgo y el cambio climático nos apuntaban a las mismas estrategias. Entonces, ¿qué es? Fortalezcamos la planificación generando conocimiento de los riesgos asociados a nuestra infraestructura. Pero ¿qué más nos dice? Fortalezcamos nuestras instituciones, trabajemos en la sensibilización y en la educación de nuestros actores involucrados en nuestra infraestructura, actualicemos la normatividad y a partir de esas hojas de ruta, entonces empezamos a trabajar en implementar acciones. Estas son las acciones a través de un trabajo interinstitucional participativo con los actores que intervienen en la infraestructura, con la academia, con el sector privado. Y empezamos a trabajar, primero que todo, en fortalecer el conocimiento del riesgo. ¿Y esto cómo lo hicimos? En carreteras, a través de un mapa de vulnerabilidad y riesgos de la red nacional, a través de un estudio piloto de vulnerabilidad de 2 vías en el suroccidente del país, que más adelante les iré contando, para desarrollar guías metodológicas para el análisis del riesgo. En infraestructura portuaria, trabajamos en un perfil de vulnerabilidad de las 9 zonas portuarias del país y en aeropuertos estamos avanzando en el mismo sentido, en unos pilotos para estudios de vulnerabilidad, para definir metodologías y para elaborar el mapa de vulnerabilidad de los aeropuertos del país. Ya el detalle de lo que hemos avanzado está la primera implementación de estas hojas de ruta, que fue construir un mapa de vulnerabilidad y de riesgos de la red vial nacional a través del análisis de las amenazas que nos da la tercera comunicación de cambio climático de los escenarios a 2040, que fue incremento de la temperatura, incremento de las lluvias o la variación de las lluvias y el ascenso del nivel del mar, analizando la exposición y la vulnerabilidad de nuestra infraestructura. Como resultado, empezamos de una visión general con una escala regional, una escala 1/100.000, y obtuvimos este mapa. Este mapa nos dice cuáles son las vías de mayor riesgo a las que debemos centrar la atención, y la sorpresa, pues no sorpresa, realmente las vías que tienen a cargo el INVIAS son las más vulnerables y las que están en más alto riesgo. 5.800 kilómetros, de los cuales el 45% está a cargo del INVIAS. Este mapa es increíble, pero el que más lo usa es el sector financiero. El sector financiero, cuando las concesiones van a preguntar, van a decirles, yo quiero que me financie tal proyecto, ellos lo miran y les dicen, está en rojo y muéstrame usted qué está haciendo para adaptar esta vía, para mitigar los riesgos asociados a ese corredor. Es increíble, pero es el punto de partida. Pero como les digo, esto es una visión general, porque a escala 1/100.000, una vía es un punto y es un referente, es una alerta temprana.
Entonces ahí es donde venimos a bajar de lo regional, escala 1/100.000, a lo local, al detalle. Y ahí es cuando decimos, pero es que nuestra vía no es solo esa estructura lineal, sino es un sistema, un entorno, donde tenemos que mirar todo lo que está en los taludes, toda la biodiversidad, los ecosistemas, la fauna, la comunidad, todo lo que está interactuando con nuestra vida. Y bajo ese pensamiento, bajo esa reflexión, empezamos a trabajar ya en los análisis de riesgo de los corredores a nivel de detalle. ¿Qué limitante hemos tenido? Que no contamos con las escalas. O sea, escala al detalle no existe y las vías lineales, cada kilómetro es un contexto diferente. Una geología, una geotecnia, una hidráulica, una cuenca totalmente diferente. Entonces empezamos a trabajar en 2 pilotos. Y estos 2 pilotos los hicimos a través, no de contratar una consultoría, sino lo hicimos a través de una unión de esfuerzos con instituciones que sabían de riesgos, que sabían de geología y de geotecnia, y lo hicimos a través de convenios con la Unidad de Gestión del Riesgo y con el Servicio Geológico Colombiano, y el INVIAS, que es el que conoce de vías. A partir de eso, se logró tener una guía metodológica para análisis de riesgo. Esa fue lanzada el año pasado, en diciembre, por el Servicio Geológico. Sin embargo, esa guía tiene una debilidad, es que no involucra el componente ni ambiental ni social. Entonces, INVIAS en este momento está adelantando una validación a través de un piloto que es la carretera Curos-Málaga, y con ese piloto incluir esas 2 variables. Ese trabajo se está desarrollando en este momento y a partir de ese ejercicio se quiere desarrollar una matriz multiamenaza que involucra lo ambiental, lo social, lo técnico, para que esa guía o esa matriz se corra o se utilice en cada uno de los proyectos que a futuro va a sacar el Instituto Nacional de Vías. Puertos marítimos. En puertos marítimos, gracias al apoyo del Ministerio de Ambiente y de INVEMAR, se construyó un perfil de vulnerabilidad igual a nivel regional, a escala 1/100.000, pero donde a cada uno de los puertos de Colombia, de las zonas portuarias, se identificaron sus vulnerabilidades y como resultado obtuvimos que más del 80% de vulnerabilidad presentan nuestras zonas portuarias. Yo no sé manejar esto. Sí. Estos, por ejemplo, fueron los resultados. Entonces, esto en la zona portuaria de La Guajira te identifica cuáles son las vulnerabilidades que tiene cada uno de los puertos y además cuáles son las pérdidas si no se llega a hacer a implementar ninguna medida para corregir la vulnerabilidad que presenta el terminal. ¿Qué hicimos nosotros desde el sector transporte? Además, se elaboró una guía para facilitarle a los puertos incorporar medidas de adaptación y hacer sus análisis. Entonces, esto se le entregó a todas las sociedades portuarias, porque nuestros puertos están a cargo de los privados, como una primera aproximación de lo que puede suceder ante los eventos climáticos futuros. Ya ellos son los que determinan si hacen análisis de riesgo al detalle e implementan las acciones. Todo esto porque ellos tienen que ser competitivos y si ellos no adelantan ninguna acción o alguna medida para corregir, pues obviamente van a perder competitividad en el entorno donde están. En la infraestructura aeroportuaria, yo creo que toda esta experiencia que desde el INVIAS se ha avanzado, porque es la entidad que más ha avanzado, se ha implementado en los demás sectores, en los demás modos, perdón. Entonces, ahí también, en este momento están en ejecución unos estudios piloto del aeropuerto de Florida en el municipio de Tumaco. Este estudio de riesgos va a
arrojar una metodología para análisis de riesgo de todos los terminales, o sea, para hacer una guía que pueda ser utilizada y replicada en otros aeropuertos y además poder identificar, obtener un mapa de vulnerabilidad de los aeropuertos, de la infraestructura aeroportuaria, que es una infraestructura estratégica para el país. Entonces, como les venía diciendo, entonces, el primer paso fue fortalecer el conocimiento, pero también hemos venido trabajando en otros ejes que son el desarrollo y captura de la información. Eso es clave para hacer una adecuada gestión del riesgo. Si nosotros no tenemos caracterizado lo que nos pasa en cada sitio crítico, no podemos identificar el riesgo, no podemos implementar una solución adecuada a lo que está pasando. El INVIAS desarrolló esa app que está en operación, yo no sé si ya está operando, no sé, pero ya estaba bastante avanzada. Eso iba a ser operada por los administradores viales. Y otra herramienta que estamos implementando desde el ministerio y con las entidades es un sistema de información, o sea, cruce de capas con capas de susceptibilidad, de amenazas, para identificar en una primera instancia los riesgos de los proyectos que se van a desarrollar a futuro. Igualmente, estábamos trabajando de la mano con Asobancaria en un proyecto de innovación piloto y Asobancaria ya desarrolló una herramienta a partir de la primera herramienta que les mostré del estudio de vulnerabilidad y riesgos. Ellos sacaron una herramienta que van a correr para que cada vez que un privado presente un proyecto, ellos puedan determinar si el proyecto tiene, qué vulnerabilidades tiene y poder solicitar a los privados las medidas para implementar y para que el proyecto minimice esos riesgos identificados. El tercer punto en que estamos trabajando es el tema de sensibilización y capacitación. Empezamos a trabajar en 3 frentes. Sensibilizar y capacitar a nuestros funcionarios, a nuestros administradores viales, nuestros directores, a los que están dentro del sector, pero también tenemos que abordar el tema con los que van a ser futuros ingenieros. Entonces también estamos trabajando con las universidades, estamos trabajando con los gobiernos locales y empezamos a trabajar con las comunidades, especialmente con las comunidades educativas a través de un proyecto que se llama el Ruta Escuela de la Adaptación, que bien lo hablaba el director, que se unió con el de Proyecto Ambiental, ¿verdad? Entonces ya estamos acercando. Este es el pilar, yo creo que más importante, es que estemos nosotros, los que trabajamos en el sector de infraestructura de transporte, comprometidos, concientizados de que es un tema nuestro, de entender y comprender, porque muchas veces es desconocimiento de qué es lo que está pasando y de qué es lo que puede suceder si no emprendemos esta tarea. Entonces ahí es donde venimos a bajar de lo regional, de escala unos 100.000, a lo local, al detalle. Y ahí es cuando decimos, pero es que nuestra vía no es solo esa estructura lineal, sino es un sistema, un entorno, donde tenemos que mirar todo lo que está en los taludes, toda la biodiversidad, los ecosistemas, la fauna, la comunidad, todo lo que está interactuando con nuestra vida. Y bajo ese pensamiento, bajo esa reflexión, empezamos a trabajar ya en los análisis de riesgo de los corredores a nivel de detalle. ¿Qué limitante hemos tenido? Que no contamos con las escalas. O sea, escala de detalle no existe y las vías lineales, cada kilómetro es un contexto diferente. Una geología, una geotecnia, una hidráulica, una cuenca totalmente diferente. Entonces empezamos a trabajar en 2 pilotos. Y estos 2 pilotos los hicimos a través, no de contratar una consultoría, sino lo hicimos a través de una unión de esfuerzos con instituciones que sabían de riesgos, que sabían de geología y de geotecnia, y lo hicimos a través de convenios con la Unidad de Gestión de Riesgo y con el Servicio Geológico Colombiano.
y el INVIAS, que es el que conocen en vías. A partir de eso, se logró tener una guía metodológica para análisis de riesgo. Esa fue lanzada el año pasado, en diciembre, por el Servicio Geológico. Sin embargo, esa guía tiene una debilidad, es que no involucra el componente ni ambiental ni social. Entonces, INVIAS en este momento está adelantando una validación a través de un piloto, que es la carretera Curos-Málaga, y con ese piloto incluir esas dos variables. El trabajo se está desarrollando en este momento y a partir de ese ejercicio se quiere desarrollar una matriz multiamenaza que involucra lo ambiental, lo social y lo técnico para que esa guía o esa matriz se corra o se utilice en cada uno de los proyectos que a futuro va a sacar el Instituto Nacional de Vías. Puertos marítimos. En puertos marítimos, gracias al apoyo del Ministerio de Ambiente y de Invermar, se construyó un perfil de vulnerabilidad igual a nivel regional, a escala 1/100.000, pero donde a cada uno de los puertos de Colombia, de las zonas portuarias, se identificaron sus vulnerabilidades y como resultado obtuvimos que más del 80% de vulnerabilidad presentan nuestras zonas portuarias. Estos, por ejemplo, fueron los resultados. Entonces, esto en la zona portuaria de La Guajira se identifica cuáles son las vulnerabilidades que tiene cada uno de los puertos y además cuáles son las pérdidas si no se llega a hacer a implementar ninguna medida para corregir la vulnerabilidad que presenta el terminal. ¿Qué hicimos nosotros desde el sector transporte? Además, se elaboró una guía para facilitarle a los puertos incorporar medidas de adaptación y hacer sus análisis. Entonces, esto se le entregó a todas las sociedades portuarias, porque nuestros puertos están a cargo de los privados, como una primera aproximación de lo que puede suceder ante los eventos climáticos futuros. Ya ellos son los que determinan si hacen análisis de riesgo al detalle e implementan las acciones. Todo esto porque ellos tienen que ser competitivos y si ellos no adelantan ninguna acción o alguna medida para corregir, pues obviamente van a perder competitividad en el entorno donde están. En la infraestructura aeroportuaria, yo creo que toda esta experiencia que desde el INVIAS se ha avanzado, porque es la entidad que más ha avanzado, se ha implementado en los demás sectores, los demás modos, perdón. Entonces, ahí también, en este momento están en ejecución unos estudios piloto del aeropuerto de Florida en el municipio de Tumaco. Este estudio de riesgos va a arrojar una metodología para análisis de riesgos de todos los terminales, o sea, para hacer una guía que pueda ser utilizada y replicada en otros aeropuertos y además poder identificar, obtener un mapa de vulnerabilidad de los aeropuertos de la infraestructura aeroportuaria, que es una infraestructura estratégica para el país. Entonces, como les venía diciendo, pues, el primer paso fue fortalecer el conocimiento, pero también hemos venido trabajando en otros ejes que son el desarrollo y captura de la información. Eso es clave para hacer una adecuada gestión del riesgo. Si nosotros no tenemos caracterizado lo que nos pasa en cada sitio crítico, no podemos identificar el riesgo, no podemos implementar una solución adecuada a lo que está pasando. El INVIAS desarrolló esa app que está en operación, yo no sé si ya está operando, no sé, pero ya está bastante avanzada. Eso iba a ser operada por los administradores viales. Y otra herramienta que estamos implementando desde el Ministerio y con las entidades es un sistema de información, o sea, cruce de capas con capas de susceptibilidad, de amenazas, para identificar en una primera instancia los riesgos
de los proyectos que se van a desarrollar a futuro. Igualmente, estamos trabajando de la mano con Asobancaria en un proyecto de innovación piloto, y Asobancaria ya desarrolló una herramienta a partir de la primera herramienta que les mostré del estudio de vulnerabilidad y riesgos. Ellos sacaron una herramienta que van a correr para que cada vez que un privado presente un proyecto, ellos puedan determinar si el proyecto tiene, qué vulnerabilidades tiene, y poder solicitar a los privados las medidas para implementar y para que el proyecto minimice esos riesgos identificados. El tercer punto que estamos trabajando es el tema de sensibilización y capacitación. Empezamos a trabajar en 3 frentes: sensibilizar y capacitar a nuestros funcionarios, a nuestros administradores viales, nuestros directores, a los que están dentro del sector. Pero también tenemos que abordar el tema con los que van a ser futuros ingenieros. Entonces también estamos trabajando con las universidades, estamos trabajando con los gobiernos locales, y empezamos a trabajar con las comunidades, especialmente con las comunidades educativas, a través de un proyecto que se llama Ruta Escuela de la Educación, que bien hablaba el director, que se unió con el de proyecto ambiental, ¿verdad? Entonces ya estamos acercando. Este pilar, yo creo que es más importante, es que estemos nosotros, los que trabajamos en el sector de infraestructura de transporte, comprometidos, concientizados de que es un tema nuestro, de que entender y comprender, porque muchas veces es desconocimiento de qué es lo que está pasando y de qué es lo que puede suceder si no emprendemos esta tarea. En cuanto al fortalecimiento del marco normativo, venimos avanzando desde lo nacional con la ley 1523, que es la gestión del riesgo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y con la ley 1931 del cambio climático. A partir de esas dos, esas dan todo el soporte para trabajar en gestión del riesgo y en cambio climático. Y uno de los decretos últimos que se expide es el 2157, donde ordena a las entidades públicas y privadas que elaboren sus planes de gestión de riesgo, donde no solo sean la respuesta a las emergencias, sino que trabajen todo este tema de conocimiento para poder reducir y prepararse ante una emergencia. Entre eso, ya el sector es pionero con dos planes, el del INVIAS y el de la Aeronáutica Civil. En el sector transporte, ¿qué logramos? Tener un decreto donde se incorporan todos los lineamientos para la gestión del riesgo en los diferentes modos de transporte, que es el decreto 602, y asimismo se creó el comité sectorial para la gestión de riesgo y cambio climático. Entonces ya tenemos una normativa que da respaldo a lo que estamos haciendo y un espacio donde interactúan todos nuestros directivos para trabajar en estos temas. El último punto en el que estamos trabajando es el fortalecimiento de las instituciones. Aquí pues se me queda por fuera el grupo de sostenibilidad que creó el INVIES, que recientemente creó el INVIES, pero en el Ministerio se creó el grupo de asuntos ambientales, se puso en marcha el comité sectorial que ya les decía. En el INVIES se trabajaba en la subdirección de atención de emergencias, ahora es prevención y atención de emergencias, y se crea un grupo de vulnerabilidad y uno de prevención, que entonces eso es importante porque ya hay un equipo centrado en estos temas. Finalmente, es como la reflexión: planificar, involucrando la gestión del riesgo, el conocimiento del riesgo, podemos reducir y podemos trabajar en tener infraestructuras más resilientes, fomentando la innovación, como decía el director, clave, es lo que está haciendo el INVIES, y fortalecer o sea, no es solo del gobierno, es interactuar con los privados. Si no están los privados de la mano con lo que estamos haciendo, no logramos efectivos resultados. Y finalmente, estos cambios implican acción, es comprometernos a actuar ya para tener un sector competitivo.
Entonces la invitación es, y el reto que ha sido de nosotros desde el sector transporte, el Ministerio de Transporte, es que este tema se posicione como importante y no como accesorio, que nosotros podamos trabajar en construir una infraestructura resiliente y sostenible. Entonces, ante esto, felicito a Livías, es la entidad pionera del sector transporte en estos temas, y desde el Ministerio simplemente empezamos a trazar líneas de acción para que las entidades ejecuten. Muchas gracias a todos por su atención y quedamos atentos a si hay preguntas.